Del Evangelio según San Lucas, capítulo primero, me parece, la visitación. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamando con gran voz dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Palabra del Señor. Queridos hermanos, vamos a meditar esta mañana un poquito sobre este tema de la visitación de María a su prima o a su tía o a lo que fuera, Isabel, que creo que es interesante y también desde el punto de vista que nosotros venimos siguiendo en esta semana. Ella recibió, si os dais cuenta, al final de la Anunciación, el ángel, para no dejarla así en vacío, cuando ella dijo: hágase en mí, le dio un signo. Tu prima, Isabel, la que llamaban estéril, está ya de 6 meses. Porque para Dios nada hay imposible. ¿Y qué sucedió? Pues sucedió que María, pues sencillamente se fue presurosa a la montaña, rápida a la montaña. Entonces nos encontramos ya con que este es el inicio de la visitación. Si consideramos la visitación, podemos considerarla de 2 formas. Una, desde la teología de la retribución, que venimos hablando desde el primer día, y otra, desde la teología de la gratuidad. Y nos encontramos con 2 visitaciones muy distintas. ¿En qué consiste la teología, la visitación desde la teología de la retribución? ¿Qué hacen de María? Los que siguen la teología de la retribución, de María hacen una chica buena, una chica muy buena, buenina. ¿Por qué? Porque se levanta corriendo nada más que oye la noticia, se va a la montaña, que nada menos entre Nazaret y Aincaren habrá como unos 150 kilómetros, y se va a donde su prima. ¿Pero se va a qué? ¿Qué es lo que habéis oído vosotros siempre? ¿A qué va María? A cuidarla, ¿verdad? A ejercer la caridad. Eso lo dicen todos, hasta los papas. Se lo he oído yo. A ejercer la caridad, es decir, a hacerla buena, a llenarla de obras, a llenarla de méritos. Mira qué guapa es esta niña, ha venido a cuidar a su tía, que según los expertos no necesita para nada del cuidado de esta chiquilla, encima embarazada.
Eso es, visto desde la teología de la retribución, lo que podemos decir de María, de la visitación de María. Visto desde la gratuidad, nos encontramos con que María hizo un viaje borracha. Hizo un viaje fuera de sí. Hizo un viaje con un chute del espíritu impresionante. María lo que necesitaba era cerciorarse de su fe. María lo que necesitaba era desahogarse. María lo que necesitaba era compartir las cosas del Señor. Era compartir lo que le había sucedido. Era alabar al Señor y bendecirlo porque la había elegido a ella y porque había elegido a su prima y porque había elegido a la familia. Y entonces cuando llega María se monta el jolgorio. ¿Qué sucedió allí? Que nada más abrirla y oír su voz, su prima Isabel salta de gozo. El primero el niño salta de gozo. ¿Y qué sucede? Que su madre dice: dichosa tú, de cómo es posible que venga a visitarme la madre de mi Señor, en pura profecía. Porque ¿qué sabía Isabel de todo esto? ¿Qué sabía Isabel de que por teléfono y por WhatsApp no se lo había dicho? Ni nadie había ido más presurosa que María a contárselo. O sea, no lo sabía. Simplemente el espíritu de profecía actuó en ella y le dijo: aquí hay algo muy profundo, muy poderoso, la madre de mi Señor. Y sucedió que se formó un grupo de oración rápidamente, además en el acto, nació en un segundo. 2 niños en el seno materno y 2 madres, alabando al Señor, bendiciendo al Señor. Y en ese momento María pues proclama, hace una proclamación única, maravillosa. Proclama en mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Por qué? Por la caridad que ella tenía, por lo buena que era, por el bien que le estaba haciendo a Isabel, que, como digo, según dicen los expertos, no la necesitaba para nada. No, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. La traducción española, hasta esta ultimísima de hace un año, decía por mí. Mal, pero lo han cambiado. La traducción de ahora dice, como las antiguas, ha hecho obras grandes en mí. Claro que lo hizo en ella. ¿Qué hizo? Darle el Espíritu Santo y darle la posibilidad de creer y de engendrar al Hijo de Dios, engendrar a Jesús en su corazón. Yo no sé si os pregunto qué os parecerá a vosotros. De las 2 versiones de visitación, ¿cuál es la que más os va? ¿Cuál es la que más os gusta? ¿La de la gratuidad o la de la retribución? Pero si os preguntan hace 2 años, ¿qué hubierais dicho? Ahora decís, no, claro, evidentemente es la de la gratuidad. ¿Por qué? Pues sencillamente porque vosotros tenéis la experiencia de esa gracia pentecostal, de esa gracia del Espíritu. Y cuando uno recibe
una experiencia del Espíritu fuerte, fortísima, como la que recibió María, aunque sea menos, pues uno busca sobre todo a los demás, pero no los busca para ayudarlos. Nosotros no buscamos a nadie, así por las buenas, el día de la efusión del Espíritu, o cuando tú sientes al Espíritu Santo en tu corazón, no buscas a otros para ayudarlos. Oye, ¿qué estás haciendo? Que te hago la mitad. No, no. Tú vas allí a desahogarte. Si una experiencia del Espíritu no puede ser compartida, uno se ahoga. La Virgen se hubiera ahogado. Y diréis, pues ya lo hablaría con sus padres. ¿Qué entendían sus padres esto? Sus padres no entendían ni torta. Ya lo hablaría con el rabino del pueblo. ¿Para qué? Para que la apedrearan. No tenía con quién hablarlo. El signo era signo. Y el signo es el que vino del ángel. Isabel. Ese era el signo. Nadie podía hablar con María de esto. El marido de Isabel y el marido de María estaban fuera del curso. Estaban ateos los dos. Es decir, no creyentes. Ninguno de los dos había creído. Entonces con ellos no se podía contar para el grupo de oración. No se podía contar con ninguno de los dos. Lo que tenían que hacer estas mujeres, y lo que hicieron, fue evidentemente orar por ellos, porque les daría pena. Les daría, uno encima tartamudo, o no sé cómo, o mudo, el otro. Entonces, pues orar. ¿Qué van a hacer? Orar por ellos. Por el grupo de oración se puede orar por todo, naturalmente. Pues ahí tenemos cómo, si lo vemos desde la teología de la retribución, la Virgen fue a ganar méritos. Si lo vemos desde la teología de la gratuidad, la Virgen sigue el signo. En la teología de la gratuidad hay signos. Dios hace cosas. Dios actúa dentro de ti. Dios te cambia, Dios te toca, Dios te señala. Cuando entré en la renovación carismática, una de las cosas que me llamó la atención era esa, de que yo oía a aquella gente decir, me ha dicho el Espíritu Santo. Y claro, al principio es un lenguaje desde la pura retribución que venía yo diciendo, me ha dicho el Espíritu Santo, pero esta señora ha dormido anoche con el Espíritu Santo. ¿De dónde vienen esas familiaridades con el Espíritu Santo? Pero después resulta que es verdad. Después, cuando tú vas creciendo en esto, cuando el Espíritu Santo te toca a ti también, cuando entras en esa vida y en esa experiencia, te das cuenta de que sí sucede. Sí se puede decir. Es bonito incluso escuchar y decir, me ha dicho el Señor, pues el Señor dice, el Señor no está mudo. Desde toda la vida espiritual se viene oyendo de las mociones del Espíritu Santo. Una moción del Espíritu Santo pueden ser, Santa Teresa de Jesús dividía estas mociones del Espíritu Santo, estos decires del Espíritu Santo, en varias clases, unas intelectuales, otras corporales, otras sensibles, porque el Espíritu Santo te puede iluminar con una idea, y de hecho a veces ilumina el Espíritu Santo con ideas, una moción del Espíritu Santo, sucede esto. Otras son corporales, ¿qué quiere decir? Con una visión, el Espíritu Santo con una visión, imaginarias, las llama él también, ella, Santa Teresa, visiones imaginarias. Es decir, te hace ver la figura de nuestro Señor, o te hace ver la figura de un ángel, o te hace ver, yo qué sé,
Pero las visiones imaginarias, por ejemplo, en Santa Teresa eran recurrentes, eran continuamente. San Juan de la Cruz ya sabemos que tenía otro carácter y no tenía esta posibilidad fácil de recibir estas mociones del espíritu a nivel corporal, porque San Juan de la Cruz nunca se cayó al suelo en un descanso del espíritu o en una transverberación o en alguna cosa de estas. Él decía que eso es para espíritus deleznables, es decir, psicologías debiluchas. Que no es que sea mentira cuando caen al suelo, no es que sea mentira, es una fuerza del espíritu, pero es que no les resiste su psicología. Tuvieran la psicología un poco más fuerte, no caerían al suelo. Lo recibirían dentro, les haría el bien que tenía que hacerles, pero no caerían al suelo. Pues bien, a mí me gusta reflexionar sobre esto, sencillamente porque es el Señor el que nos da a nosotros la posibilidad de vivir el Evangelio distinto de lo que hemos escuchado siempre. Pero solamente es porque a nosotros se nos ha dado lo mismo que a María, como dije en la primera charla. Es decir, si tú concibes que el Señor te dice a ti, llena de gracia, que el Señor te amó primero, que el Señor te ha dado su espíritu, que tú has experimentado su espíritu, que tú vives de Él, que tú alabas desde Él, entonces tú entras, vives en una teología de gratuidad que sencillamente te hace entrar en otro cristianismo distinto. Esta teología de la gratuidad te mete en un Magnificat continuo, te mete como a la Virgen María en un proclama mi alma la grandeza del Señor. Gente que venga de fuera y nos oiga cantar, como hemos cantado también esta mañana en Laudes, como ayer, como otros días, pues puede decir, estos están un poco para allá, pero evidentemente no estamos para allá, estamos para acá, estamos para adentro, estamos para la experiencia que tenemos. Cada uno grita desde su propia experiencia, cada uno habla desde lo que tiene, y la Virgen pues gritó, porque el Evangelio, la Biblia, cuando expresa alabanzas, suele decir a grandes voces. O sea, alabó al Señor con gran voz, a grito pelado, que decimos nosotros. Y si uno se escandaliza del grito pelado, es que él está pelado, pero de otras cosas. Es decir, no tiene la experiencia. A mí me parece muy bien que tú te escandalices de los que alaban, sencillamente no tienes la experiencia. Pero esa experiencia es un déficit. Es un déficit grande que tienes. Y como puedes llegar a él, pues sé humilde y pídelo. O déjate conducir, o déjate llevar. Y entonces pues entrarás en el misterio de esta gracia. Entrarás en el misterio de esta gratuidad. Entrarás, porque si yo os quisiera hacer una pregunta en esta charla, la pregunta sería, ¿tú estarías a gusto en un grupo como este? ¿Estarías a gusto en un grupo de oración con María Isabel y los dos niños? Yo te lo pregunto. Tú respóndete. ¿Estarías a gusto? ¿O crees que sobrarías allí? ¿O tú piensas que, hombre, yo creo en eso, pero digamos como que no, como que yo no llego ahí, yo no tengo esa categoría,
yo no tengo esa altura, yo no... Pero ¿quién da la altura? Aquí, ¿quién da la altura? Vosotros mirad a ver quién da la altura aquí. Isabel, llena de Espíritu Santo, ni siquiera del Espíritu Santo, sino llena de Espíritu Santo, exclamó de voz en cuello. ¿Y tú por qué no puedes hacer lo mismo? Entonces, si el Espíritu Santo te dan ganas de entrar en ese grupo, pues seguro que te admiten. Seguro que te van a admitir. Seguro que no son unas elitistas, ni ellas ni los niños, y te van a aceptar. Y no van a echar de menos, ni te van a preguntar por tu historia pasada. Sencillamente porque el Espíritu Santo elige a los que quiere y no mira su pasado y no mira qué es la trastienda que traes al grupo, sino que te da la posibilidad de alabar a Dios y bendecir a Dios. Y encima tú debes o puedes sentirte sincero, porque es como un poco chulería decir, ¿verdad? Tú, Chus, te encontrarías a gusto con María e Isabel y te sentirías sincero en esa alabanza que hacían estas mujeres. Digo, sí me sentiría sincero, pero ¿por qué? Pero hombre, si tú eres un bicho, ya lo sabes. Ya, pero yo no me alabo a mí. Yo no voy allí para alabarme a mí, yo voy allí para alabar a Dios. Y alabar a Dios yo le alabo, aunque yo sea un truán, pero yo le alabo a Él. La alabanza no arranca de mi virtud, la alabanza no sale de mis méritos, no viene de ahí, ni de mi bondad, y de mi espejo inmaculado, que no, que está roto. Pero es igual. Y yo lo puedo, desde ahí, puedo alabar y bendecir al Señor con todo el corazón. Entonces, esta sería la pregunta clave de esta charla de esta mañana. ¿Tú te sentirías...? Porque si no es historia, si no es reflexión sobre algo que dices, pues qué bonito. Pero no, tú estarías ahí bien, tú te sentirías ahí a gusto. Este es el punto crucial. Y ya digo, yo creo que sí, porque ni mis imperfecciones, ni pecados, ni el pasado, se trata de disfrutar de la obra de Dios. Y la obra de Dios la hace donde Él quiere. Hay en este grupo de 60 personas que somos aquí ahora, gente que se cree indigna, porque este es un grupo de oración también. ¿Hay alguien que se cree indigno? Pues si te crees indigno, es que todavía no has entendido a Dios, no has entendido la gratuidad de Dios. La dignidad la da Dios, nada más. La dignidad no es de ninguno de nosotros. El elitismo que sale de los hombres, con el que se comparan unos con otros, y nacen los clasismos, y nacen las diferencias, y nacen las cosas, no se da delante de Dios. Porque nadie es bueno porque ame a Dios. Dice Santo Tomás de Aquino, es Dios, al amarnos, el que nos hace buenos. Y esto se necesita humildad. Se necesita humildad para poder entender nosotros este misterio de la bondad de Dios en medio de un pueblo roto como puede ser el nuestro. Porque si nos ponemos a contar nuestros testimonios, pues una de dos. Si lo hacemos sin referirlos a Dios, nos hundimos los unos a los otros. Todos somos una pandilla de inaguantables.
Al cuarto que cuente el testimonio sin referirlo a Dios, dice, bueno, a mí ¿por qué este señor me tiene que contar su vida? Que no me interesa, no me interesa. Pero si lo refiere a Dios, sí me interesa. Porque en tu testimonio yo encuentro a Dios. En tu testimonio veo la bondad de Dios en ti. Y entonces tú eres interesante, tú eres interesantísimo. Y por eso debemos de contarnos los testimonios los unos a los otros. Pero el testimonio de que de tu vida no, es el testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Para eso tienes que contar lo que te ha pasado, eso sí, pero contarlo de tal forma que el que quede como protagonista de toda la acción, como protagonista de toda la obra, sea precisamente el Señor. Entonces, esto se justifica de esta forma. La visitación se justifica por esto, porque estas mujeres se necesitaban la una a la otra tremendamente, para que no les ahogara su propia experiencia. Porque una experiencia del Espíritu muy fuerte, sencillamente a una persona le podría meter en soledades. ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas de Dios, de tu Dios en este mundo? Cuéntamelo. Cuéntamelo si no tuvieras un grupo. ¿Cómo no va a hacer Dios crecer a su iglesia mediante grupos? Es que ya tengo mi parroquia, pero tú en la parroquia intimas hasta el punto de que el Señor te da una fuerte experiencia del Espíritu, se la puedes contar a cualquiera, o te dice, bueno, ya te oiré mañana. Pero aquí nosotros nos damos cuenta de que es, pues, obra de Dios, y entonces nos reunimos como la Virgen y como Isabel a cantar las maravillas del Señor, y sucede el crecimiento y suceden todas estas cosas. Pero tenemos que tener muy en cuenta que fuera de la teología de la gratuidad, a no ser por excepción del Espíritu Santo, es muy difícil de modo ordinario llegar al Magnificat. Es muy difícil. Yo no he sido capaz en mi vida de llegar al Magnificat a no ser con una experiencia del Espíritu. Si no, yo no sé alabar. Yo no puedo alabar. Puedo rezar y rezaré y pediré cosas a Dios, mirándome a mí mismo, mirando mi provecho, mirando mi futuro, mirando mis miedos, mirando mis incapacidades, mi pecado o mis ausencias, pero a mí, mirándome a mí, pero alabar al Señor y a la obra que el Señor ha hecho en mí. Yo tengo que tener experiencia de esa obra. Si no tengo experiencia de la obra que Dios ha hecho en mí, yo no puedo de ninguna forma alabar a Dios. ¿De qué? Entonces os dais cuenta cómo iba borracha la Virgen. Yo no sé si iría en burra. Yo no sé si iría. Y así se entiende, pues, cosas que sucedieron después. Yo muchas veces he pensado, yo he estado precisamente en ese pueblo de la Visitación, Aincaren se llaman, que es donde vivía esta mujer, Isabel, y allí estaba yo 20 días en el convento de los franciscanos con un grupo que fuimos a visitar Tierra Santa, pero teníamos la sede allí. Y yo, pues, muchas mañanas, o casi todas, me levantaba 2 horas antes del desayuno, me subía a Belén, que está muy cerquita, rezaba un ratito delante del lugar donde nació Jesús y bajaba a Aincaren, a la casa de la Visitación, antes del desayuno. O sea que no está muy lejos.
para hacerlo en 2 horas, digo yo, que a lo mejor era menos, pues ya hace años que fue esto. Y yo pienso, pero ¿y la Virgen el día que nació el niño, que total fue unos meses más tarde, no le dieron posada a estos? Dice que no encontró lugar en la posada. ¿No iría a tocar la puerta de su prima? ¿O por qué no iría? ¿O qué es esto? ¿O qué significa esto? Bueno, no lo sabemos. O no sabemos lo que significa. Pero sí sabemos, evidentemente, de que esto es más que una historia, un testimonio. O una catequesis, o una predicación, evidentemente algo hay, algo tiene que haber, o todo. Porque San Lucas, cuando San Lucas escribió esto, seguro que la Virgen vivía todavía. Y tiene mucho San Lucas de la Virgen como para que no lo controlara de alguna forma María. Todo esto que se escribió, hasta el punto de decir Lucas continuamente, todo esto lo guardaba María en el corazón. No lo entendía, pero lo guardaba en el corazón. Pues bien, necesitamos todos nosotros y todos los que puedan escuchar esto, buscar esa experiencia del Espíritu para entrar en la dimensión del Magnífica, que es la dimensión de la alabanza, que es la dimensión del crecimiento, que es la dimensión de un cristianismo de calidad. Si tú no eres capaz de gritar, proclama mi alma la grandeza del Señor. Si yo en este momento puedo decir, si no a gritos, bastante fuerte, proclama mi alma la grandeza del Señor, a mis años, a mis 82 años, si yo no puedo gritar esto, ¿qué ha sido mi vida? ¿Qué ha sido mi vida? Si yo no puedo proclamar la grandeza del Señor en mi vida, ¿en qué se convierte mi vida? En algo que he hecho, en una moral. Ah, no, pero tú has sido muy bueno. Pero tú has hecho obras geniales. Tú has ayudado a muchísima gente. Sí, yo he ayudado a muchísima gente. Pero ¿conozco a Jesucristo? ¿Conozco a Jesucristo en mi vida? ¿Conozco a Jesucristo en mi obra? ¿Conozco a Jesucristo que ha obrado dentro de mí? Porque yo a Jesucristo solamente lo puedo conocer si lo conozco dentro de mí como actuante, como amante. Él me amó primero y si yo no le he distinguido como amante, no me vengan ustedes con que yo he hecho 1000 cosas. Sí, habré cumplido los mandamientos, habré hecho maravillas, pero he conocido yo interiormente, de tú a Jesucristo con amor de enamorado, con amor de alguien que me ha sacado del fango, como alguien que me salva, como alguien que me está salvando, como alguien de la esperanza, como alguien que espero, como alguien que deseo en mi corazón profundamente, que es la raíz de toda alabanza. No puede haber alabanza sin esperanza. Pues yo sí quiero, evidentemente, que a mis 82 años yo pueda alabar a Dios y bendecir a Dios. Yo sé que soy muy distraído, yo sé que soy un tipo pues muy mío, que me distraigo mucho, que tengo muy poca capacidad de atención, que parece que hablo y hablo bien y dice, ¡uy, este tío qué bien lo hace, qué bien se ha preparado! Y después no soy capaz de preparar nada y hacer nada. Pero otras veces pues me encuentro a medianoche, a las 2 de la mañana, alabando a Dios, dormido. Pero bueno, hay un salmo que dice, Dios le da las cosas a sus amigos mientras duermen. Pues ya está. Pues ya está. La cuestión es que tengas el corazón preparado al acostarte para que puedas alabar a las 3 de la mañana sin enterarte a Dios. Pues es una alabanza.
y la más pura de todas, y la más pobre, porque no estás compos, no eres compos tui, compos, eso es latín, no eres consciente de ti mismo. Bueno, pero alabas. Y no me digáis, todos vosotros que estáis aquí, o por lo menos los que tengáis una experiencia mediana, voy a decir, del Espíritu Santo, que no habéis notado algunas veces por la noche, en sueños o como sea, algo del Espíritu Santo, algún suceso del Espíritu Santo, alguna iluminación del Espíritu Santo, algún don, alguna alabanza que os brote ahí del Espíritu Santo. No me digáis que no, pues entonces no me lo creo, porque Él sucede en mí. Ah, no, mire, padre, es que, ¿sabe? Anoche me fui ahí a la Plaza de la Quintana y estuve bailando con un uruguayo y entonces era genial, ¿sabe? Como un rock maravilloso. Y entonces, claro, ¿cómo voy a tener yo a medianoche? ¿Cómo voy a tener yo a medianoche una alabanza al Señor? Pues, ¿y qué te dijo la mujer del uruguayo? Me dijo, qué bien está usted. Dice, sí, el que está bien es su marido. Le respondiste. Bueno, pues miren ustedes, ¿qué quiere decir eso? Que no puede el Señor alabar en ti a medianoche por culpa del uruguayo. Pues puede alabar. Y además el Señor muchas veces tiene esa capacidad de humor para hacerte entender que lo importante es lo importante y lo accesorio es lo accesorio. Yo soy dueño de tu corazón, bailes con el uruguayo o con el paraguayo. Me da lo mismo, porque yo tengo ese poder y esa gracia cuando encuentro un corazón que me acoge, un corazón que está en el fondo de mi vida y en el fondo de mi ser. ¿Cómo necesita el Señor esto? ¿Cómo necesita el Señor niñas abiertas como María? ¿Cómo necesita el Señor alguien al que se le pueda decir, vas a tener un hijo de mi parte? Y te diga que sí. ¿Cómo necesita el Señor esta posibilidad de unción para dárnoslas a todos nosotros? Pues, hermanos, yo creo que la visitación de la Virgen sucede en nosotros, por obra del Espíritu Santo, en grupo, en nuestros corazones, en la gratuidad, porque no hemos venido aquí a ayudarnos los unos a los otros. Y diréis, hombre, qué bruto eres. Sí, pero es que eso viene después. La ayuda, el cariño, la comunidad, la amistad, viene de la gracia. No crea la gracia. Estas cosas no crean la gracia y no crean a Jesucristo dentro de ti. Por más que quieras a un enfermo, no nace Jesucristo dentro de ti. Si Jesucristo ha nacido dentro de ti, entonces tú quieres al enfermo y le cuidas, no con tu fuerza, sino con el cariño de Jesucristo, y te juro que al enfermo le irá mucho mejor. Es la acción del Espíritu Santo y de Jesucristo que ha trabajado dentro de ti y te hace atender a sus pequeños, a sus pobres y a sus necesitados, y forma la comunidad. Por eso es muy bonito reflexionar desde la gratuidad sobre la visitación de María, el grupo que formaron y el grupo que nosotros podemos formar en alabanza a Dios nuestro Señor. Y si cantáis el Magnífica y lo leéis despacito, os daréis cuenta cómo encaja en vuestra vida. Cómo encaja en vuestra vida. Y ahí tenéis una oración desde lo profundo de vuestro corazón,
incontrovertible, inimaginable, incambiable. No se puede cambiar por nada, porque es además encima palabra de Dios. Gloria al Señor.